La pena de muerte es un castigo que consiste en quitarle la vida a una persona que ha cometido un delito grave, como un homicidio o una violación. Se aplica después de un juicio donde un juez o un tribunal determina la culpabilidad del acusado. La pena de muerte se considera una violación de los derechos humanos y muchos países la han abolido. Sabiendo esto, he creado el siguiente iceberg sobre las penas de muerte a lo largo de los años. Sin más que decir, empecemos el vídeo. Inyección letal. La inyección letal es un método de ejecución que consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de diversos fármacos combinados, que producen, sucesivamente, inconsciencia, parálisis respiratoria y paro cardíaco. En los Estados Unidos, la inyección letal es el método de ejecución más común, siendo utilizado en 27 estados y el Distrito de Columbia. El protocolo utilizado en la mayoría de los estados consiste en la inyección de 3 fármacos. Clepental sódico. Un barbitúrico que produce la pérdida de la conciencia. Pancuronio. Un bloqueador neuromuscular que produce la parálisis respiratoria. Fluoracetato de sodio. Un agente cáustico que detiene el corazón. El procedimiento de la inyección generalmente se lleva a cabo en una sala de ejecución dentro de una prisión. El condenado es llevado a la sala y se le coloca una aguja intravenosa en una vena de una de sus extremidades. Luego, se le administran los 3 fármacos en el siguiente orden. Clepental sódico. Se inyecta rápidamente, generalmente en 1 minuto o menos. Pancuronio. Se inyecta luego de unos minutos, generalmente en 2 o 3 minutos. Fluoracetato de sodio. Se inyecta luego de unos minutos más, generalmente en 4 o 5 minutos. La muerte generalmente ocurre en cuestión de minutos, aunque en algunos casos puede durar más. En México, la pena de muerte está prohibida por la Constitución. Sin embargo, en algunos estados de Estados Unidos, la inyección letal es un castigo legal para los siguientes crímenes: asesinato, terrorismo, espionaje, traición, violación, agresión sexual, abuso infantil, secuestro, robo a mano armada. En algunos estados, la inyección letal también puede ser utilizada como castigo para otros crímenes, como el asesinato de un oficial de policía o el asesinato de un testigo. Ahorcamiento. El ahorcamiento es un método de ejecución que consiste en suspender a una persona de una horca o cualquier otro punto de sujeción a suficiente altura y resistencia al peso. La suspensión se puede hacer en la nuca o en la garganta, y puede ser por una caída corta o una caída larga. En la caída corta, el peso de la persona provoca la rotura del cuello, lo que causa la muerte instantánea. En la caída larga, la persona se estrangula hasta la muerte. El ahorcamiento ha sido utilizado como método de ejecución durante siglos, y fue uno de los métodos de ejecución más comunes en la mayoría de los países hasta la segunda mitad del siglo XX. En México, el ahorcamiento fue un método de ejecución legal hasta 1934, cuando fue abolido por la Constitución. En los Estados Unidos, el ahorcamiento sigue siendo un método de ejecución legal en 3 estados: Delaware, New Hampshire y Washington. Los crímenes que se castigaban con la pena de muerte por ahorcamiento han variado a lo largo de la historia. En general, el ahorcamiento se ha utilizado para castigar los siguientes crímenes: asesinato, terrorismo, espionaje, traición, agresión sexual, abuso infantil, secuestro, robo a mano armada. Es un método de ejecución que puede ser muy cruel y doloroso. En algunos casos, la muerte puede tardar varios minutos, y la persona puede experimentar una gran cantidad de sufrimiento. Silla eléctrica. La silla eléctrica es un método de ejecución que consiste en aplicar una corriente eléctrica a una persona para causar la muerte por electrocución. Fue inventada por Harold Brown, un empleado de Thomas Edison contratado para investigar la electrocución para el desarrollo de la silla eléctrica. Como Brown trabajó para Edison y Edison promovió el trabajo de Brown, el invento de la silla eléctrica a menudo se adjudica, erróneamente, al propio Edison. La silla eléctrica fue utilizada por primera vez en los Estados Unidos en 1890 para ejecutar a William Kemmler, un hombre condenado por asesinato. La ejecución fue un fracaso, ya que Kemmler tardó varios minutos en morir. Sin embargo, la silla eléctrica se convirtió rápidamente en el método de ejecución estándar en los Estados Unidos, y se utilizó hasta la década de 1990. En los Estados Unidos, la silla eléctrica sigue siendo un método de ejecución legal en 8 estados: Alabama, Florida, Kentucky, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Virginia y Wyoming.
Los crímenes que se castigaban con la pena de muerte por silla eléctrica han variado a lo largo de la historia, pero por lo regular son los mismos que ya he mencionado antes. La silla eléctrica es un método de ejecución que ha sido criticado por ser cruel y doloroso. En algunos casos, las ejecuciones por silla eléctrica han sido particularmente horribles, con los condenados muriendo lentamente y sufriendo mucho. La guillotina. La guillotina es un instrumento de ejecución que consiste en una cuchilla afilada montada en un marco de madera o metal. La cuchilla se acciona por una pesa o un sistema de poleas, y cae sobre el cuello del condenado, decapitando a la víctima. La guillotina fue inventada en Francia durante la Revolución Francesa. Fue diseñada por el médico Joseph Ignace Guillotin, quien propuso su uso como un método de ejecución más humano que otros métodos utilizados en ese momento, como la decapitación con espada o la horca. La guillotina fue utilizada por primera vez en Francia en 1792 para ejecutar a un aristócrata condenado por traición. Rápidamente se convirtió en el método de ejecución estándar en Francia, y se utilizó para ejecutar a miles de personas durante la Revolución Francesa y las décadas posteriores. La guillotina también se utilizó en otros países, como Alemania, Italia y Rusia. En México, la guillotina fue utilizada como método de ejecución legal hasta 1934, cuando fue abolida por la Constitución. Los crímenes para recibir este castigo son los mismos que antes ya mencioné, pero con la diferencia que también se aplicaba a las personas que no seguían la doctrina religiosa o de actividades paganas de la época. La guillotina es un método de ejecución que ha sido criticado por ser cruel y deshumanizante. Sin embargo, también ha sido defendido por quienes sostienen que es un método de ejecución relativamente rápido y humano. En la actualidad, la guillotina ya no se utiliza como método de ejecución en ningún país del mundo. Cámara de gas. Una cámara de gas es un espacio cerrado en el que se introducen gases venenosos para matar a las personas. Las cámaras de gas se utilizaron por primera vez en la Primera Guerra Mundial por el ejército alemán para matar a prisioneros de guerra rusos. Las cámaras de gas se utilizaron más tarde por el régimen alemán y durante el Holocausto para matar a millones de judíos, gitanos y otros grupos considerados indeseables por los soldados del señor del bigote chistoso. Las cámaras de gas funcionan haciendo que las personas respiren gases que les impiden obtener oxígeno. Los gases más comunes utilizados en las cámaras de gas son el cianuro de hidrógeno, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Los síntomas de la exposición a gases venenosos en una cámara de gas incluyen náuseas, vómitos, dificultad para respirar y pérdida del conocimiento. La muerte suele ocurrir en cuestión de minutos. La aplicación de la cámara se justificaba por los soldados por razones de higiene racial. Los nazis creían que las personas que consideraban indeseables eran una amenaza para la pureza racial de Alemania. Las cámaras de gas fueron un método de asesinato masivo que provocó la muerte de millones de personas. Quemado en la hoguera. Ser quemado en la hoguera era un método de ejecución que consistía en quemar vivo al condenado. Era un método de ejecución muy común en la Edad Media y el Renacimiento, y se utilizaba para castigar una amplia gama de crímenes, incluyendo el asesinato, la herejía, la brujería y la traición. El condenado era atado a un poste o una estaca en el centro de una hoguera. La hoguera se encendía y el condenado era quemado vivo. La muerte solía tardar varios minutos, y el condenado experimentaba un dolor intenso. La quema en la hoguera se consideraba un método de ejecución especialmente cruel y deshumanizante. Se creía que el fuego purificaba el alma del condenado, y que la muerte por fuego era un castigo apropiado para los pecados cometidos. En México, la quema en la hoguera fue un método de ejecución legal hasta 1821, cuando fue abolida por la Constitución. Algunos personajes históricos que fueron quemados en la hoguera incluyen a las siguientes personas: Juana de Arco, Giordano Bruno, Miguel Servet, Hipatía. En algunos casos, las personas también eran quemadas por delitos políticos, como la rebelión o la insurrección. La práctica de la hoguera como pena capital fue abolida en la mayoría de los países europeos durante el siglo XIX. Sin embargo, todavía se utiliza en algunos países, como Arabia Saudita e Irán. En la actualidad, la quema de personas en la hoguera se considera un crimen contra la humanidad. Si te gustó el vídeo, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal para no perderte los futuros vídeos. Soy Alucard y te deseo buenas noches.